Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. En el día de hoy vamos a hablar del recordado Antonio Caballero Holguín, columnista, caricaturista, escritor de novelas. Él era hermano del afamado pintor Luis Caballero, de la escritora Beatriz Caballero, hijos además del diplomático embajador de la UNESCO y escritor también Eduardo Caballero Calderón. Cuando eran niños, él dibujaba mejor que Luis. Una persona asombrosamente inteligente. Pero Antonio siempre fue de la oligarquía y de la aristocracia bogotana. Fue un gran caricaturista. Sus polémicas creaciones quedaron inmortalizadas en las páginas del diario El Tiempo. Él manejaba temáticas políticas y eso le trajo precisamente grandes detractores. Su mayor obra es la novela que se llama Sin Remedio. Es una narración muy importante para el género literario en Colombia. Esta cuenta la historia de un poeta frustrado en los años 70. Escribía como los dioses. Fue una persona que expresó lo que pensaba sin absolutamente ningún tapujo. Trabajó de la mano del novel Gabriel García Márquez. Sus escritos eran muy fuertes y eso precisamente no le gustaba a algunos. Durante muchos años se vio forzado a radicarse en el exterior por las amenazas constantes en contra de su humanidad. Toda una camada de periodistas muy destacados de Colombia que tenían que salir de un momento a otro. Así como Antonio se fue y pudo volver, pues otros ni siquiera se pudieron ir. Tenía a Isabel muy chiquita, entonces me dio mucho susto. Murió a los 76 años. Él estaba muy limitado físicamente hasta que un día su corazón dejó de latir. Aquí les tenemos la cronología de la muerte de este gran hombre. Bienvenidos a Expediente Final. Comenzamos. Yo tengo una visión caricaturesca de las cosas. Yo soy caricaturista, ha sido mi profesión original y la he seguido practicando, no solo caricaturista en dibujos, sino caricaturista por escrito, digámoslo así. Sería difícil imaginar que alguien con tantos pergaminos en su vida alguna vez hubiera tenido inconvenientes para acceder a una buena educación. Antonio Caballero Holguín era hijo del diplomático y escritor Eduardo Caballero Calderón, autor del libro El Cristo de Espaldas, hermano del pintor Luis Caballero. Su hermana Beatriz es una destacada escritora, sobrinos de Lucas Caballero Klin, un afamado columnista. Paradójicamente a esto, la familia Caballero Holguín estaba radicada en Tipacoque, Boyacá, y sus padres preferían impartirles la educación en casa ante la enorme distancia que existía con las escuelas de renombre de aquel entonces. Él surge en ese ambiente pues bastante enriquecedor, en contacto con mentes muy brillantes de Colombia y del mundo entero, y teniendo este tío Clint, pues, que era otra gran figura, ¿no? Entonces es una mezcla de política, cultura, pues el ambiente perfecto para cultivar ese intelecto que él tuvo, ¿no? Con su madre era muy cercano. Antonio viajaba y una vez a la semana él recibía una carta y él le escribía una carta a ella. Se escribieron durante toda la vida una carta semanal. Proviene de una familia muy tradicional de Bogotá, muy importante, de intelectuales. Los amigos de él decimos que en la familia de él la inteligencia es una plaga, ¿no? Porque todos eran inteligentes. Entonces Bel era la maestra de geografía, de historia, y Eduardo era de ciencias y de matemáticas. Sumado a eso, tiempo después, ya en Bogotá, debutó como escritor en el legendario periódico estudiantil El Aguilucho, el primero que se creó en Latinoamérica. Fue fundado en 1927 por su papá, un estudiante del Colegio Gimnasio Moderno. Esta publicación se convirtió con el tiempo en el semillero de las principales plumas de Colombia,
Por sus filas han pasado Guillermo Cano, Alfonso López Michelsen, Fidel Cano Correa, Rafael Pardo Rueda, Daniel Samper Pisano, Ricardo Silva, Rafael Nieto, Lucas Caballero, La Chiva Cortés y muchos personajes más. Yo recuerdo muchísimo el primer cuento que le di a Antonio, que ya me impresionó y mostró la calidad de Antonio y la originalidad de Antonio, que era sobre un niño pobre, me acuerdo de eso, que va a mirar una vitrina todos los días, enamorado de una ropa o un juguete que ve allí, y finalmente coge un palo y rompe la vitrina y se roba todo. Cuando eran chiquitos, que se tuvieron que ir a vivir a España, él los llevaba una vez a la semana al museo, a los hijos, con un cuaderno y un lápiz sin borrador. Y los ponía enfrente a las meninas, digamos, a pintar las meninas. Entonces los niños sacaban su cuaderno y no sé qué, y Antonio, y no teníamos borrador, no nos daba borrador. Antonio contaba que cuando eran niños él dibujaba mejor que Luis, ¿no? Pero pues Luis ya se dedicó de lleno y en forma al dibujo y pues logró ser el gran dibujante y pintor que el mundo conoció. Para seguir la tradición familiar comenzó a estudiar Derecho en la Universidad del Rosario. Para ese entonces su padre es nombrado embajador de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y se radican en París. Allí estudia Ciencias Políticas y se enamora del arte. Un día se apareció a la plazoleta del Rosario, la estatua de Fray Cristóbal de Torres, y empezó a vender unas boletas que decían: contribuya usted a la formación intelectual de caballero. Las cobraba carísimos, en esa época algo así como 10.000 pesos. Y con ese dinero que la gente le daba, porque era una cosa muy original, y entonces él firmaba la boleta, le daba un autógrafo, y entregaba y uno le daba los 10.000. Con eso se fue para Europa. Antonio era muy coqueto y conquistador, pero lo hacía desde la timidez. Entonces siempre se presentaba como la persona desvalida, débil, como frágil, y entonces las mujeres querían protegerlo. La personalidad tímida de un caricaturista y también de un conquistador, ¿no? que habla con un tono bajo en las sombras y seduce pues, tanto a sus lectores como a muchas mujeres, ¿no? que eso sí dicen que era pues, tremendo seductor. Para 1968, Francia estaba en llamas. 9 millones de manifestantes exigían educación igualitaria, mayor cuidado del medio ambiente, mejores condiciones salariales, rechazo a la discriminación. Los estudiantes armaron la protesta más grande en la historia de Europa Occidental, que derivó en elecciones anticipadas. El caos era inminente y esto llevó a Antonio Caballero a replantearse el regreso a casa. Yo lo recuerdo como un gran amigo. Yo lo conocí hace mucho tiempo, precisamente en mayo del 68 en París. Dio la casualidad que yo estaba ya de vacaciones donde mi tía, yo acababa de salir de la universidad, mi tía era la embajadora de Colombia ante la UNESCO y Antonio vivía allá. Y en ese momento también estaba Enrique Santos Calderón allá y me acuerdo de las cosas que hicimos. Nos subimos una vez a Montmartre, a un café, y entonces nos fuimos a tomar unos vinos, nos fuimos entusiasmando, había una como orquestica en vivo, un conjunto en vivo, y cuando nos oyeron que hablábamos español, nos empezaron a cantar Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para Barranquilla, y acabamos pues enrumbados con toda la gente que estaba en el café.
Debutó como caricaturista en el diario El Tiempo. Su creatividad sorprendía constantemente a los colombianos. Era la época en la que los diarios impresos tenían gran relevancia entre los lectores. Él hacía unas caricaturas que llamaba cartones muy divertidas, que se publicaban en las lecturas dominicales del Tiempo. Inclusive cuando apareció un libro con los cartones, yo escribí el prólogo a petición de Antonio. Él como caricaturista tenía un trazo muy moderno, un trazo descomplicado y era muy buen fisonomista. Las caras que él pintaba le quedaban muy reconocibles de una manera muy sencilla, muy sintética, pero le quedaban muy bien logrados los parecidos. Y eran unos cartones con unos seres como estrafalarios, un señor como bajito, rechonchito, con una lengua larguísima, que de golpe vomitaba unas cosas espantosas y pintaba una realidad muy trágica del país. Después, cuando llegó, se parecía un poco a Carlos Lleras Restrepo. Entonces, cuando llegó Carlos Lleras a la presidencia, los cartones de Caballero no volvieron a salir porque el parecido era muy fuerte. A ese le gustaba burlarse del poder y de todo el mundo, ¿no? Era de estas personas que son tímidas, que se ríe de todos, pero lo más impresionante es que le gusta reírse no para que los otros se rían, sino casi para reírse él solito, ¿no? Es este tímido que tú no sabes si te está mamando gallo y se está riendo de ti en tu cara, porque con una seriedad y una ironía te toma el pelo y no te das ni cuenta, ¿no? En su trabajo de caricatura hay dos cosas, el dibujo, y creo que era un gran dibujante, era realmente bueno, y el sentido del humor. Era reidor y chistoso, era realmente un buen humorista. En el hombre que logró reflejar la aristocracia en un personaje, ¿no? Y además al pueblo y todas las circunstancias. Yo creo que las solas caricaturas de Antonio Caballero hacen un tratado sobre lo que ha sido este país en los últimos años. Un gran intelectual, un erudito, un contestatario, él siempre estaba como a contracorriente. Yo muy pocas veces, por ejemplo, de los políticos o del ámbito político, casi nunca le vi ponderar algún político. Antonio Caballero, siendo muy joven, recibió el premio a la vida y obra, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista. Y si mal no recuerdo, empieza diciendo que él es esencialmente un caricaturista. Y es un caricaturista no solo cuando traza, sino cuando escribe. Detrás de las caricaturas y del humor de Antonio había un humorista de verdad, porque era alguien que a través del humor decía la verdad. Y bueno, Antonio era un hombre muy particular porque era un hombre con el que no se podía hablar como con todo el mundo. Con él era distinto, él hablaba, en efecto, hablaba pasito, entonces le tocaba a uno ponerle más atención y siempre tenía puntos de vista muy originales. Definitivamente se sentía más cómodo en Europa, así que decidió regresar y al volver encontró a quien fuera el gran amor de su vida, su coterránea Alexandra Samper, una talentosa y hermosa pintora quien llamó su atención desde el primer día. Ellos se unieron como pareja, se separaron y luego se volvieron a encontrar y se reconciliaron. El amor entre ellos era enorme. De esa unión quedó su hija Isabela, quien además inspiró un hermoso libro infantil. Había un tipo rarísimo, con un pelo como anaranjado por acá. Como empezaba el anaranjado de aquí para abajo. Una cosa horrorosa de tipo. Y estaba leyendo El Tiempo. Yo dije, Dios mío, este va a ser el mío. ¡Ay, qué horror, qué desastre! Entonces me paré y me le acerqué. Le dije, ¿usted es Antonio Caballero? Me dijo, sí. Entonces yo le dije, ¿usted tiene el pelo pintado? ¿Usted se pinta el pelo? Entonces me dijo, no, es que acabo de llegar de Grecia. Pasé 6 meses en Grecia, 8 meses en Grecia, y ese sol me decoloró el pelo. Entonces, ya estoy saliendo de eso. Entonces le dije, no, pero córtese esas mechas tan horrorosas. Así empezó nuestra relación. Se enamoró perdidamente. Alexandra no le quiso parar bolas en un principio, realmente.
pero finalmente se dio a los encantos de Antonio, y Antonio realmente estuvo profundamente enamorada de Alexandra Samper. Y con su hija, pues, digamos que tenían una relación muy extraña, porque ninguno de los dos habla. Entonces Antonio estaba en España, Isabel acá, aló, llamaba por teléfono, y del otro lado, pues la otra muda también. Entonces, era una cosa muy divertida en ese sentido. Por ejemplo, cuando él estaba allá, pidió que Isabel lo fuera a visitar y mandaron a Isabel cuando tenía, no sé, 3 años. Hizo muchos dibujos de Isabel y tenía una relación entrañable. En realidad, Isabel es muy como su papá. Yo creo que Isabel sabe más que Antonio. Ha leído muchísimo, muchísimo, es cultísimo. Y eso que Antonio, pues era una enciclopedia andante. Incluso en los restaurantes, a él le gustaba mucho pintar lo que estábamos comiendo. Me pintaba a mí constantemente. Él pintaba no porque fuera yo, sino porque le gustaba pintar. Entonces íbamos a un parque, pintaba el parque. Todos los viajes que hicimos están en libreticas. La revista Cambio 16 de España se volvió su casa editorial durante un largo tiempo. Para 1974 emprendió un nuevo proyecto, darle vida a la revista alternativa que gozó de gran aceptación en el país gracias a su nómina estelar. Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Jorge Restrepo y muchos más le daban relevancia con sus escritos. Pero también estuvo en El Siglo, en el periódico El Siglo, conservador, en los años 60. Él estuvo, antes de empezar en otros medios, él estuvo por allá como a finales de los 60, principios de los años 70, en el periódico El Siglo, que era súper conservador, pero tenía un suplemento cultural muy bueno, muy interesante. Y él ahí publicó algunos de sus primeros dibujos y después ya entró a la revista alternativa. Venían las tardes, los días, el cierre de la revista los viernes, y terminaban 12 de la noche y a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche estábamos en los bares de Bogotá donde se bailaba la mejor salsa, enfiestados hasta el otro día, y al otro día nos íbamos de paseo al Tolima. Había una actividad absolutamente frenética. Estamos hablando de una época de columnistas gigantes: Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pizano, Antonio Caballero, que marcaban la actualidad nacional con sus columnas. Me parece que lo más importante que dejó Antonio Caballero fue la lección de rebeldía. Era un escritor que escuchaba cómo quedaban las frases, su sentido de puntuación. Dudo de que lo tenga tan afinado ningún otro escritor en Colombia, o ningún otro escritor o escritora que yo haya leído. Era realmente justo con la puntuación. Antonio Caballero escribía prosa en verso. Uno puede sentir las notas musicales en sus columnas. Y tuve en otro encuentro la posibilidad de preguntarle, y me dijo que esa música que él buscaba la había aprendido leyendo El romancero español y el romancero gitano de Federico García Lorca. En Colombia, Caballero fue amenazado y de ahí se vio obligado al exilio. Su corazón se vio muy afectado por la tristeza. Enrique Santos le pusieron una bomba en su casa. Y a nosotros empezaron a llamarnos y a molestar, y fue una época muy difícil. Toda una camada de periodistas muy destacados de Colombia que tenían que salir de un momento a otro huyendo del país para salvar su vida, pues tuvo que ser un cambio muy abrupto y muy difícil de manejar. Mi visión es un poco esperpéntica de las cosas. Y sí, pues eso es lo contrario de la seriedad en el fondo. El día que murió, yo fui la última persona que lo acompañó en una unidad de
cuidados intensivos. El canal Caracol lleva hasta sus hogares la cronología de la muerte del reconocido politólogo, historiador, periodista y caricaturista Antonio Caballero, quien se vio forzado a radicarse fuera de Colombia ante peligrosas amenazas por parte de bandas criminales. Hay una frase de Antonio que no se me olvida. Dijo alguna vez que cuando uno entraba en las famosas listas negras, y ya sabemos el precio de una lista negra en Colombia, ¿sí? Jamás volvía a salir, simplemente se ponía de moda. Y eso es muy duro recordarlo, porque así como Antonio se fue y pudo volver, pues otros ni siquiera se pudieron ir. Y Antonio estaba en España cuando llegaron las amenazas contra él, y la mujer de Antonio, que parienta lejana mía, le dijo: Antonio, me voy con la niña para allá, aquí no se puede vivir, usted lo pueden matar fácilmente. Entonces Antonio no fue que se vino de Colombia, se quedó en España, que era donde estaba. En esas épocas así precarias del exilio y tal, a mí me dio por hacer un periódico que se llamaba La Expresión. Entonces yo escribía el periódico, sacaba fotocopias, vendía el periódico carísimo naturalmente. Sucedió que alguna vez llegó Antonio y naturalmente le logré vender uno de los ejemplares de La Expresión, y a los 3 días recibí de vuelta una carta de él, una carta escrita a mano además y todo, serísima, en la cual decía que celebraba que hubiera nacido un nuevo periódico, pero que lamentaba que ese nuevo periódico tuviera los mismos pecados del resto de periódicos que él conocía, que era su lambonería con el poder. El exilio los llevó de regreso a España. Fueron muchas las crisis que enfrentaron como familia. Hasta la relación sentimental se resquebrajó. Como consecuencia, por estar en la mira de los desadaptados, corrían los años 80. El matrimonio de Antonio, que venía cojeando, pues naufragó lamentablemente. Con la señora Antonio, un encanto de persona, y él un encanto de tipo, pero hay veces en que 2 encantos no funcionan. Y cuando se separó, entonces lo trajimos al apartamento nuestro con mi mujer. Mi mujer quería mucho a Antonio y Antonio también nos quería mucho a los dos. Y entonces lo tuvimos ahí de huésped, no sé, 6 meses o algo así. Y fue divertido también en el fondo, porque era conversar con Antonio y tal. Tuvimos que soportar momentos duros de Antonio por la separación. Para ese entonces debuta como novelista con el libro Sin Remedio y de manera paralela empieza a trabajar en El Espectador, y de ahí salta a la revista Semana. Sus columnas políticas eran muy comentadas. Bueno, su libro era Sin Remedio, ¿no? La gran novela que dejó también. Es de este escritor, es un poeta medio fallido, fracasado, hablando de cómo tenemos o no remedio en este país. Su novela Sin Remedio y su obra en columnas va a trascender el tiempo. Es algo que está más allá del momento en que fue escrito y que marca una forma de ver el país. Antonio era una persona muy particular porque era deslumbrante por escrito. Siempre que uno lee algo de Antonio, algún textito, alguna columna o algún ensayo, se da cuenta del placer que le produce el hallazgo. Y a ese placer del hallazgo y de comunicarlo solo se llega tomándose muy en serio la cosa que se está haciendo. Escribía como los dioses. Y obviamente pues era una delicia leer a Caballero. Tuvo algunas columnas que fueron terriblemente demoledoras, una que escribió sobre Gómez Hurtado, que la llamó el Arlequín. Yo creo que muchos periodistas de opinión como yo hemos envidiado de Antonio su infinito conocimiento, su capacidad de síntesis para leer a Colombia, su español, su lenguaje, su impresionante talento para escribir, que yo creo que nadie más lo ha tenido en Colombia, al menos en ese formato de columnas de opinión. Él fue columnista del Espectador muchos años también, y en alguna columna él escribió que el presidente con su cara de bobo, no sé qué, que era el presidente Barco,
y mandaron muchas cartas al periódico protestando porque un columnista decía que el presidente de la República tenía cara de bobo y los caricaturistas lo pintábamos con cara de bobo todo el tiempo y por eso la gente no protestaba. El mejor amigo, una persona que yo diría yo no he visto una persona más vertical en mi vida, más absolutamente coherente en sus cosas, una persona que no hacía concesiones, una persona asombrosamente inteligente. Nunca dejó de escribir libros. Algunas de sus publicaciones fueron Historia de Colombia y sus oligarquías, Paisajes con figuras, Comer o no comer y otras notas de la cocina, Toros, torero y Público a la sombra de la muerte. Una de las grandes obras que dejó y que la recomendaría muchísimo es la historia de Colombia y sus oligarquías, ¿no? Y usa la palabra oligarquía, ¿no? Siendo él de la oligarquía también, ¿no? Que es una mezcla entre pues, un texto histórico con opinión, con caricaturas, donde pues caricaturiza desde Colón hasta los recientes presidentes. Así como las lupas sirven para presentar algo que es chiquito de manera magnificada y poder ver esos detalles, así era Antonio Caballero cuando hacía el análisis de un asunto. Hay una columna de él que me parece especialmente valiosa desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista de la conformación de una caricatura. Se llama Jinete de Tigre. Yo la leo 2 o 3 veces cada año. Criticaba mucho a muchos escritores colombianos que nunca sabrán quiénes son, tal vez, porque decía que no sabían lo que significaban las palabras, que escribían por escribir, que escribían porque les parecía que sonaba que eso debía ser. Como era muy enemigo de esa vaguedad de tantos escritores colombianos. Hay una durísima que hizo a raíz de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, en donde yo creo que la gente no supo leer esa columna. Lo digo, no toda la gente, pero mucha gente no supo leer esa columna. Porque las diferencias entre Antonio Caballero y Álvaro Gómez Hurtado quedaron plasmadas en esa columna, pero eran las circunstancias del país las que llevaron tristemente a la muerte del dirigente político. Entonces, alguna frase que generó consecuencias, las viví en una plaza de toros, donde alguien lo increpó públicamente, de la peor manera, y él, con su silencio, simplemente se quedó ahí mirando al horizonte, pero esa columna fue muy dura. Pero entonces esas discusiones en torno a los toros a veces nos agriaban un poco. En su época España combinó 2 grandes aficiones que él tenía. Por una parte, pues su amor por los toros, y escribió muchas, las columnas de Antonio sobre todo son prodigiosas, pero también era corresponsal gastronómico de la revista Cambio, entonces lo mandaron a muchos sitios a hacer crónicas de gastronomía. Cuando su primo Felipe López Caballero decide vender la revista Semana, él opta por darle un giro a su carrera y le apuesta al portal Los Danieles, de Daniel Coronel y Daniel Samper. En Semana pues se consagró como gran columnista, analista, escribía a veces artículos de análisis internacional sobre todo, y sus famosas caricaturas, su famoso monólogo nacional que se llamaba en alguna época, que empezó precisamente por allá hace 40 años, un poquito más, cuando el proceso de paz de Belisario Betancur y el gran diálogo nacional, él hizo el gran monólogo con sus personajes, ¿no? Con los personajes que fue desarrollando, la señora del cocinón, que era el combustible que se usaba en las estufas antiguamente, ¿no? El señor agente, el político corrupto, el traqueto, el mafioso. Fue acogido, pero pues de rodillas y en medio de una gran ovación por los Danieles, los que ya habíamos transitado un poco ese camino de la independencia saliéndonos de Semana. Entonces, Antonio efectivamente terminó aterrizando en los Danieles y terminó sus últimos días como columnista allá, dejando unas columnas que fueron tan memorables como las de siempre, como las de todas las que había hecho.
nosotros habíamos empezado hacía muy poco con los Danieles. No teníamos, nadie cobraba por el trabajo, pero sabíamos que Antonio necesitaba cobrar porque ese dinero era importante para él. Y hicimos algo que fue muy especial, que Daniel Samper Pisano, Daniel Samper Ospina y yo convinimos en que íbamos a conseguir un auspicio para poder pagarle a Antonio. Definitivamente la tecnología no era su fuerte. Las columnas de Antonio en los Danieles fueron muy importantes para todos nosotros, pero además fueron para él un choque cultural bastante particular. Antonio, hasta poco antes de los Danieles, había escrito su columna en máquina de escribir y la mandaba por fax. Creo que en semana conservaban un fax solo para recibir las columnas de Antonio, porque era su método de comunicación. Se demoró mucho tiempo en dejar la máquina, que era una Olivetti Lettera 22, que era chiquitica, que fue muy famosa en su momento, porque las máquinas de escribir eran gratototas, negras, y la Lettera 22 era chiquita y se podía cargar fácilmente. Cuando llegó el computador, y eso fue difícil que se pasara a escribir en el computador, pero finalmente lo logró con ayuda de su hija Isabel. Al principio le costó mucho trabajo y siempre llamaba a Isabel cada 3 días. Isabel, este aparato se me dañó, por favor, ven, es que no resisto más. De hecho, yo alguna vez para un periódico que yo tengo que se llama Un Pasquín, le pedí una columna y me la mandó en máquina y la publiqué tal cual. La publiqué en lugar de transcribirla y reescribirla, la publiqué tal cual, publiqué la foto de la columna con los tachones y con todo. Así salió, así se vio. Y era así, era reacio a hablar por teléfono, le gustaba más hablar en persona. En cambio, consumir vino después del almuerzo sí lo dominaba a la perfección. Siempre almorzaba y comía con vino y su whiskycito de diario, pues eso sí, más lo que tomaba cuando fiesteábamos, que era un día sí y el otro también. No le gustaba la cebolla en la tortilla española. Y hablábamos mucho de literatura, hablábamos de religión también. Austero en la forma como vivía, pero un sibarita al mismo tiempo. Le gustaba la buena comida, le gustaba el buen vino, le gustaba la buena música y era amigo de sus amigos. Cuando en la máxima intimidad quería hacer una cosa muy especial, me pedía que bajara el tiple, que tocaba yo muy mal, para que lo acompañara a cantar canciones de Antonio Prieto, y era un gran cantante. El cigarrillo era su debilidad. Parece que dejar este vicio le costó sudor y lágrimas. Era un enemigo silencioso que finalmente, a largo plazo, le traería algunas consecuencias a su salud. Yo también era fumador y él alguna vez me recomendó un libro que se llamaba Es fácil dejar de fumar si usted decide hacerlo. Un nombre muy malo, pero era como el nombre del método para dejar el cigarrillo. Yo conocí a Antonio cuando había dejado de fumar y en esa época yo era muy joven, tenía 30 años, un poco menos. Era yo la que fumaba, de hecho, y él había dejado de fumar. Él nunca tuvo muy buena salud, ni nunca la cuidó. Fumaba mucho, a veces se pasaba un poquito de tragos, tosía con frecuencia. En fin, nunca disfrutó de muy buena salud. El gobierno de los Estados Unidos decidió que el consumo de drogas era malo y lo prohibió, con lo cual se crearon dos cosas a la vez, el consumo masivo y la prohibición, con lo cual se convirtió en el mejor negocio del mundo, que es lo que ha seguido siendo desde entonces. Me dio una seguridad impresionante, el amor de él hacia mí fue realmente único.
todo lo investigado ha sido revelado. Hoy están conociendo la cronología de la muerte del afamado politólogo, historiador, columnista, escritor y caricaturista Antonio Caballero, quien al final de sus días terminó viviendo solo. Su hija Isabel y su ex esposa Alexandra se volvieron sus ángeles, sobre todo los últimos días de su vida. Él las amaba. Casi 8 meses antes de morirse, me dijo, ay, qué cosa tan divina ese atardecer. Eso es una belleza, qué delicia tener esto. Pero yo ya no quiero más. No quiero más porque me duelen mucho los pies. Ya no sentía los pies. El día menos esperado, los médicos le dictaminaron una neuropatía periférica. Le comenzó en las piernas. Eso fue minimizando poco a poco sus fuerzas. No era fácil ver cómo su motricidad fue mermando. Y en un momento dado empezó a no sentir los pies. Entonces él paró de manejar por eso, porque no sentía cuánto metía el freno, Entonces, pero le empezaron a dar unas picadas durísimas, durísimas, y parece que no hay ningún mejoral que le sirva. Él empezó a sufrir de una neuropatía, que es como la pérdida de sensibilidad en las piernas. Entonces, es una enfermedad degenerativa. Y entonces a Antonio ya le costaba cada vez más trabajo caminar y le dolía muchísimo. Entonces yo creo que eso lo afectó bastante, ¿no? Y nos fuimos para Tipacoque. Cuando llegamos a Tipacoque, Antonio empezó a sentir los dolores más atroces del mundo. Y entonces fue a buscar la lírica para tomársela y la había dejado en Bogotá. Entonces se iba muriendo del dolor, pero era una cosa que no podía, de los gemidos, de las cosas más atroces que usted se puede imaginar. No se podía casi ni mover. Yo lo visité siempre que fui a Colombia, lo visité cuando él ya estaba viviendo allá, yo seguía aquí. Siempre lo visité y yo notaba que cada vez le costaba más trabajo caminar, levantarse, servirse un whisky o salir a la calle para ir a una reunión. Lo que me dolió más fue cuando me dijo, es que ya no puedo escribir porque yo toco las teclas y me duele. Entonces a mí se me arrugó el colegio. Le dije, Antonio, ¿por qué no las dictas? Ah, yo no sé dictar, yo no sé qué. Bueno, entonces no las dictes, perfecto. Él era así, no era ogro. De un momento a otro su columna dejó de llegar y nos explicaron que estaba hospitalizado. Un día el doctor dijo, ya está muy mal, lo podemos dejar con respirador automático. Con que usted me diga que él firmó la muerte digna, usted ya no tiene que decidir nada. Él decidió por usted. Entonces ya sabemos qué hacer. Entonces lo vamos a pasar a médico paliativo, ¿le parece? Entonces Isabel dijo que sí. A las 3 de la tarde, en una cama de la clínica Marley, el alma de Antonio Caballero se fue para siempre. Su mejor amigo, Ismael Arciniegas, lo acompañó en su lecho de muerte. El día que murió, yo fui la última persona que lo acompañó en una unidad de cuidados intensivos en donde falleció. En el momento que falleció, yo le solté la mano y sentí una tristeza infinita, pero al mismo tiempo alegría, porque haberlo conocido fue una cosa, un privilegio que muy pocas personas pudieron disfrutar con la intensidad con que la disfruté yo. Cuando se anunció su muerte era un viernes. Yo iba saliendo de Bogotá y ahí mismo me puse a dibujar, hice un dibujo que salió en el periódico El Tiempo 1 o 2 días después, cuando se publicaron algunos artículos sobre su muerte, y pues para mí fue muy impactante, fue muy triste,
pero a la vez sentía yo como cierta gratitud por el privilegio que tuve de haberlo conocido, de haber hablado con él, de haber departido en tantas ocasiones. Un golpe muy duro para nosotros como amigos suyos y un golpe muy duro para los lectores de los Danieles, que ya se han acostumbrado a seguir leyendo a Antonio con nosotros. Para los Danieles, por supuesto, fue muy duro. Los Danieles fuimos totalmente solidarios con Antonio, ayudamos en todo lo que pudimos y lo echamos de menos entonces y lo seguimos echando de menos ahora. Su despedida fue muy íntima. Sus restos reposan en Tipacoque, en Boyacá, junto con otros miembros de su familia. Me parecía bastante particular que Antonio, que era un agnóstico, terminara despedido en una misa. Pero algo surgió de su tradicional rebeldía. Hubo un momento en que el cura dijo: podéis ir en paz. Hubo un silencio importante y de pronto sonaron trompetas y clarines. Y era el Gato Montés. Tan, tararán, tararán, tarán, tarán, la música característica de las corridas. Ahí estaba Antonio Caballero despidiéndose de la vida. Su hija Isabel ha sido la encargada de que su nombre nunca muera. Ella es la abanderada del legado de su padre. Y como dicen los españoles, aupo, me engrandeció. Me volvió una persona pensante, mi sentido, yo tengo sentido del humor, pero él me lo agrandó, me dio una seguridad impresionante. El amor de él hacia mí fue realmente único. Como periodistas y escritores, pues todos valoramos la pluma de Antonio, es decir, una pluma extraordinaria. Cada vez menos plumas de esa calidad se producen en Colombia. Deja una gran carcajada contra el poder, contra cada uno de los presidentes y poderosos que hubo en este país, que resuena en cada uno de nosotros y que nos invita a reírnos del poder y a reírnos de nosotros mismos y a hablar sin miedo al que dirán y buscando siempre la verdad. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me devuelva la vida. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. @Expediente Final en Instagram y también en Facebook.